Buenos días a todos. Yo soy Dayana Bucio y soy la presidenta del Comité de Educación de Splagen. Les quiero agradecer a todos por unirse al primer seminario web de Splagen llamado Asesoramiento Genético para Profesionales de Salud en Latinoamérica. Entonces, antes de sumergirnos en el contenido principal, permítanme repasar algunos aspectos de la organización para asegurarnos de que nuestra reunión transcurra sin problemas. Como cortesía a nuestros presentadores, todos los asistentes han sido silenciados. La función de chat no estará disponible durante la presentación. Utilicen el cuadro de preguntas y respuestas de Zoom si tienen preguntas durante la presentación. Las preguntas se leerán en voz alta durante los últimos 10 minutos del seminario web y la presentación se grabará y se postulará en YouTube. Los objetivos de la serie de presentaciones son definir el papel de los asesores genéticos dentro del sistema de salud, comparar el asesoramiento genético en Latinoamérica con otros países donde la profesión está más desarrollada y es más reconocida, identificar soluciones que se pueden implementar para ampliar el conocimiento y el acceso a los servicios de asesoramiento genético y educación en Latinoamérica. Entonces, hoy nos acompaña Sonia Margarit. Sonia es una asesora genética certificada que se graduó del programa de asesoramiento genético de la escuela de Sarah Lawrence en el 1997. En el 2004, ella se mudó a Santiago, Chile, para integrar al equipo genético del Centro de Genética y Genómica de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, convirtiéndose en la primera y única asesora genética en Chile. Desde entonces, Sonia ha enseñado genética en las carreras de Medicina y Salud y de esa manera se convirtió en una profesora asociada de la Facultad de Medicina en el 2015. Reconociendo la falta de capacitación en el asesoramiento genético, Sonia realizó un gran esfuerzo para promover la necesidad de capacitar a los profesionales de la salud sobre el asesoramiento genético, desarrollando el primer diplomado en asesoramiento genético en Chile. Con su gran conocimiento y experiencia, Sonia nos brindará ideas valiosas e inspiradoras que nos enriquecerán a todos. Entonces, por favor, demos una bienvenida a Sonia Margarit. Buenas tardes, acá estoy, acá en Sudamérica es invierno, así que perdonen un poco la demora. Voy a compartir mi video, estoy muy contenta de poder presentar hoy día para Splagen. No sé si, a ver, denme un segundo para compartir. Y, ya. Entonces voy a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Y los resultados de aprendizaje que quisiera lograr hoy con mi presentación es porque puedan comprender la importancia de promover el asesoramiento genético en Latinoamérica y explicar cuál es el papel de los asesores genéticos en comparación con los genetistas y los médicos especialistas, y también reconocer el valor de la capacitación de profesionales de la salud en asesoramiento genético para mejorar la toma de decisiones informadas y de intervenciones efectivas. Entonces, para empezar, me gusta contrarrestar dos imágenes que ven ustedes acá. Una imagen es entregar una orden, una solicitud en una consulta médica, y la otra imagen es un poco más de educación, donde está señalando una genealogía. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la imagen que representa el asesoramiento genético? Porque muchas veces los profesionales de la salud piensan que el asesoramiento genético es para simplemente ofrecer un estudio genético. Entonces, en realidad es mucho más que eso. Me aparecen estas cosas en medio de la pantalla, perdón. Es mucho más que eso. Sabemos que va mucho más de ofrecer un estudio genético. Entonces, el asesoramiento en realidad es un proceso, y este proceso involucra la comprensión de cuáles son las implicancias médicas, y no solamente médicas, sino también familiares y psicológicas, de la contribución genética que tiene a estas enfermedades.
Y estas enfermedades son enfermedades generalmente sin cura y que son heredables y progresivas, que no solamente involucra al paciente que tenemos en la consulta, sino también a la familia. Y que involucra todo este proceso son una serie de pasos. Sabemos que es tomar la recolección de todos los antecedentes personales y familiares, y al inicio de la consulta queremos saber cuál es el motivo y las preocupaciones del paciente, cuál es la motivación de hacerse un estudio genético, y dependiendo de eso hacemos un paso de educación sobre la genética, las condiciones, los patrones de herencia. En base a los antecedentes familiares, vemos cuál es el riesgo de ocurrencia o de ocurrencia, y qué tipos de estudios realmente amerita o no ofrecer durante la consulta. Y si amerita un estudio genético, entonces es ahí donde nosotros hacemos el asesoramiento pretest, o diciendo los beneficios, las limitaciones y los riesgos del estudio, que es el proceso de consentimiento informado. Y en ese proceso nosotros anticipamos qué tipos de estudio podría recibir la paciente, si es un estudio, ¿no es cierto?, resultados positivos, qué implica esos resultados positivos, qué implica un resultado de variante incierto o un resultado negativo, verdadero o negativo, o un resultado no informativo negativo. Entonces asistimos en esa toma de decisiones, que ayudamos a que comprendan la información para que esas decisiones realmente sean informadas y sean adecuadas a la situación personal de esos pacientes y de la familia. Y después está el asesoramiento post-test, que es cuando uno hace la entrega y la explicación de los resultados, explicando también, ¿no es cierto?, que ya se explicó antes las opciones de manejo, pero ahora, ¿no es cierto?, dependiendo del resultado, cuál es la opción de manejo y seguimiento que decidirán junto con el médico tratante. Y si es positivo ese resultado, ¿no es cierto?, se hace el estudio, se ofrece la opción a los familiares que están en riesgo. Y durante todo ese proceso, cada paso, a veces vemos pacientes solamente una sola vez, a veces vemos pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, todo ese proceso involucra ese apoyo psicológico emocional, que es propio del asesoramiento genético, en un modelo de compromiso recíproco, donde el asesor se pone a la altura del paciente y como tratamos de ponernos en los zapatos, en las situaciones que ofrecemos esta información de manera empática. Entonces, lo que sí quiero quedar claro, que una de esta presentación, que el asesoramiento genético no equivale simplemente a realizar estudios genéticos, aunque sí explicamos qué tipos de estudios y hacemos el asesoramiento pre-test y post-test. No solamente involucra a realizar un estudio genético, un tipo de terapia o cirugía específica, no significa realizar un diagnóstico clínico, eso lo hacen los médicos genetistas, y sí solicitamos a veces opciones de seguimiento en base a los resultados, y damos probabilidades, pero no es únicamente, va más allá, porque es un apoyo, ¿no es cierto?, psicoemocional y de asesorar de acuerdo a la situación de esos pacientes, y de contención, porque esta información a veces son resultados de un diagnóstico de enfermedades que no tienen cura y son hereditarias, y que tienen ramificaciones psicológicas. ¿Cuáles son los roles que desempeñan los asesores genéticos y dónde trabajan? Generalmente esta carrera ya está hace años en países desarrollados, ya vamos a ver más adelante, en Estados Unidos, en Canadá, Europa, y aunque empezó hace más de 50 años con el área prenatal, han visto, hay distintas especialidades, y asesores genéticos se especializan tanto en pediatría, en enfermedades cardiovasculares, en farmacogenética, pero hoy en día en Sudamérica, por lo menos la área que está más desarrollada es en la parte de cáncer, donde vemos que hay más necesidad de asesores genéticos porque están ofreciendo más estudios para el cáncer hereditario. Y asesores genéticos pueden trabajar
en distintos lugares, en academia, en las clínicas y hospitales, en los laboratorios y en el sistema de salud del gobierno con políticas públicas. Eso es en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en los países que ya tienen las carreras hace más tiempo. Y en Estados Unidos, para lograr ser un asesor genético certificado, puede ser distinto en otros países, pero generalmente lo que se requiere en Estados Unidos para hacer el magíster, tienen prerequisitos. Generalmente estos son estudiantes, alumnos que ya vienen con una licenciatura en distintas áreas científicas de investigación. Han hecho trabajos, a veces piden ayuda a tener alguna experiencia en laboratorio, en genética, en psicología, si tienen que tener habilidades comunicacionales y personalidades de compasión y empatía. Para obtener el título de magíster, que son 2 años, tienen que tener un magíster que sea de una escuela que esté acreditada, y con prácticas supervisadas en distintas áreas clínicas, y para ejercer piden la certificación del American Board. La recomendación, si uno quisiera hacer un magíster en algún país donde está certificado y acreditado, como en Estados Unidos, es averiguar antes de estos programas que se alineen con los objetivos personales. Y vemos que la carrera, ¿no es cierto?, y asesores genéticos se ha expandido a todo el mundo. Este es un reporte del 2017. Aproximadamente había 7.000 asesores genéticos global. Vemos que se concentran más en las Américas, en Norteamérica y en Canadá. Y vemos que, ¿no es cierto?, se está expandiendo más, viene de después Europa, en Asia. Pero fíjense acá que en Sudamérica y en Centroamérica, con excepción de Cuba, no hay asesores genéticos. Y en el 2006, Janice Edwards, ella creó esta alianza transnacional de asesoramiento genético para poder fomentar la comunicación y la colaboración de todas las comunidades, ¿cierto?, de manera global. Y ahora el actual presidente es Kelly Ormond. Se armaron muchas reuniones para tener, ¿no es cierto?, estos programas de asesores genéticos acreditados en el mundo. Y gracias a esas reuniones, ¿no es cierto?, se han podido publicar el estado del asesoramiento de la profesión para saber cómo es en cada uno de estos países. Lamentablemente muy poco en Sudamérica no hay, y la otra publicación de Where Are We Now, esta es la que se publicó también en ese año para saber cómo estamos progresando con la profesión. Y esta tabla es de esa última publicación para comparar de los distintos países cuántas consejeras genéticas aproximadamente existen y cuándo se creó el primer programa, cuántos programas hay actualmente. Y vemos que sí, que se concentra en Canadá y en Estados Unidos. Hay 42 programas, y creo que ahora en este momento hay aproximadamente alrededor de 50, un poco más de 50. Pero ven en la lista que sigue de Europa, existen, ¿no es cierto?, en Asia del Este, en Middle East, en Oceanía, en África y en Asia, pero incluso en Asia, ¿no es cierto?, en todos estos países, India, Indonesia, Japón, hay asesores genéticos con una capacitación formal, pero no está Sudamérica, solamente Cuba, con 900 que tienen un gobierno especial, y la mitad de estos asesores trabajan en el planeamiento familiar de ese país. Y de hecho, aunque exista la profesión, no hay un reconocimiento
del gobierno o un proceso regulatorio, sino que estos son los países donde está la profesión separada de los países. O sea, que no en todos estos países está reconocido como profesionales de la salud, y algunos países tienen algunos consejeros genéticos, pero trabajan para ciertos laboratorios privados o de asesoramiento, o de asesores, cierto consulting. Y yo busqué a ver si habían estudios en latinos que vieran las reacciones de gente hispana, inmigrante en Estados Unidos, y existen estos dos estudios que se publicó para saber, ¿no es cierto?, las creencias detrás de toda esa parte de la genética. Este es el estudio de una alumna que vino a Chile y practicó, la Kathy Pialos, y este otro estudio que me pareció muy interesante porque es una revisión sistemática de las actitudes, las barreras, las experiencias que uno puede conocer, que sí, en realidad, clínicamente es útil y ayuda mucho el asesoramiento genético, o sea, para ver los resultados. Las publicaciones que se han hecho sobre el asesoramiento genético son muy escasas en Latinoamérica. Estas son las que por lo menos encontré yo en los últimos años. En Chile, la doctora Castillo publicó la situación que hay de los servicios médicos genéticos, pero muy poco de asesoramiento genético. Nosotros hicimos un estudio en el 2013 simplemente para averiguar las reacciones de los genetistas, porque son la mayoría genetistas que hacen el asesoramiento genético en Chile en ese momento, y la necesidad de crear programas de asesoramiento genético en ciertas áreas. Y después, ¿no es cierto?, mucho antes de eso, había un issue especial que de los servicios de genética en Latinoamérica, y en este issue especial de Community Genetics también habían publicaciones de distintos países, pero sobre los genetistas y los servicios genéticos, pero no de asesoramiento genético. Entonces, ¿por qué es tan importante promover el asesoramiento en Latinoamérica? Estas son las preguntas más esenciales que nos hacemos. ¿Quiénes son los que realizan asesoramiento en Latinoamérica y por qué sería importante establecer un programa de posgrado acreditado en asesoramiento genético? Y sabemos que Latinoamérica está compuesto por América Central y por América del Sur. Y son una mezcla de países, cada uno tiene sus climas, sus geografías, sus costumbres. A pesar de que la mayoría de los países habla español, las costumbres, la cultura, la comida son muy distintas. Brasil, que es el único país, que es uno de los más grandes de Sudamérica, que hablan en portugués. Entonces, y la etnia es una mezcla de distintas etnias, ¿no? Existen muchos desafíos y barreras comunes en Latinoamérica, y el primero con respecto a integrar el asesoramiento en el sistema de salud es que no hay un equivalente académico. No existe la carrera de posgrado en magíster. Hay muy pocos expertos en la materia y falta de programas. Existen sí cursos y existen diplomados. Por lo menos en Chile existen 2 diplomados en asesoramiento genético en cáncer. Uno comenzará nuevamente el próximo año, y el mío, que es el diplomado de asesoramiento genético, pero en todas las áreas de la salud. No hay una falta, no hay reconocimiento de la profesión, ¿no?, como proveedor de la salud. No son profesionales médicos que salen con una maestría que pueden ser como otro profesional, como enfermera, psicología. Y lo otro es la creencia en algunos países que solamente los médicos pueden proporcionar esa información, como ocurrió también en otros países en Europa. En Argentina directamente dicen que no hay asesores genéticos, que lo hacen los médicos. Y, y en el sistema de salud público no se considera como una prioridad, porque existen siempre otras prioridades en estos países que están en vía de desarrollo. Y la barrera, o sea, el desafío más grande de sobrepasar es la falta de recursos. No existen tampoco coberturas médicas de atención mínima para el asesor genético, para
para la consulta médica y tampoco para los estudios genéticos moleculares. En Chile al menos, y creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica, hay una inequidad muy grande de servicios de prevención de la salud, especialmente en estos países de bajo ingreso. Entonces, por lo menos en Chile hay una disparidad grande de aquellos, los pacientes que pueden pagar la cobertura de salud privada en comparación con la pública, y la pública es el 70% de la población donde no ofrecen asesoramiento genético o lo ofrecen a escasos pacientes que realmente tienen alto riesgo, pero la manera de pagar los estudios moleculares hoy en día, tratamos de hacerlo caso por caso, pero no hay una cobertura así oficial. Y no existen pautas o guías clínicas oficiales del asesoramiento genético. Hay muy poca integración dentro del equipo multidisciplinario de la salud. Y las barreras sociales y culturales que no conocen los médicos, incluso el público general, sobre qué es lo que hacen los asesores genéticos. No reconocen los motivos de consulta, cómo derivar al asesor. No hay una apreciación, una valoración del proceso de asesoramiento genético, porque todavía existen los médicos muy autoritarios, a pesar de que hay generaciones nuevas que comprenden el trabajo en equipo, pero si yo puedo dar esta información, ¿por qué voy a derivar? Esa es la actitud a veces, y también la creencia de que qué vamos a hacer los asesores, o el temor incluso de qué le vamos a decir, y muchos pacientes no llegan a la consulta por eso, o los riesgos de estigmatización, que no quieren saber que tienen algo, ¿no es cierto?, que los distinga y que los puedan estigmatizar, o la discriminación por terceros de seguro de vidas, seguros de discapacidad, etcétera, si llegan a caer esa información en esas manos. Pero yo creo que ya llevo casi 20 años acá, ese temor de discriminación cada vez va disminuyendo y se van creando leyes de protección, de que se creó la ley de prohibiendo la discriminación laboral. ¿Y por qué es importante? Sabemos que nos permite, ¿no es cierto?, una detección temprana y prevención, poder identificar a estas personas en riesgo de padecer estas condiciones hereditarias, permite ofrecer intervenciones y seguimiento y prevención oportuna. También en el aspecto de planificación familiar, en medicina reproductiva, permite educar a los pacientes con respecto a estas condiciones, dar los riesgos para que estas parejas puedan tomar decisiones informadas. Y hoy en día, con todo lo que se conoce de los estudios genómicos, permiten, ¿no es cierto?, un tratamiento, terapias dirigidas en base a resultados de estos estudios. Y en esa área el cáncer, con el perfil de tumores, y que por ahí pueden descubrir alguna mutación también germinal, se han interesado más en capacitarse en el área de cáncer. Y por otro lado también, por las consideraciones de abordar estos dilemas éticos que nadie los aborda en la consulta con pacientes que tienen enfermedades hereditarias, qué problemas hay con la dinámica familiar, con respecto, ¿no es cierto?, también a la confidencialidad de esta información. Y nosotros que somos asesores genéticos trabajamos siempre en equipo, ya sea con los médicos que nos derivan los pacientes o dentro de un equipo de salud. Es importante distinguir los roles, qué hace un asesor y qué hace un médico genetista o un médico especialista que trabaja en genética, que puede ser interesado, ¿no es cierto?, en la parte de genética. Los asesores genéticos no somos médicos, somos profesionales de la salud capacitados en asesoramiento y en genética y en genómica. Hacemos la recolección de la información, evaluamos los riesgos, educamos con respecto a condiciones, asistimos en la toma de decisiones de los pacientes, asistimos todo en el proceso de consentimiento informado, entregamos opciones de manejo
y durante todo el proceso el apoyo psicoemocional a estos pacientes. Hacemos entonces la evaluación de riesgo, comunicación, educación y apoyo. En cambio, los médicos, el médico genetista puede hacer un poco de asesoramiento genético, pero necesita hacer la evaluación clínica, realizar un diagnóstico, el examen, confirmación del diagnóstico y tratamientos, dirigir una evaluación médica, diagnóstico y tratamiento. No puede ser tan, digamos, detallado, y la parte de asesorar a los pacientes, toda la logística que involucra. A veces, ¿no es cierto?, los pacientes tienen problemas para tomarse una biopsia. Los asesores genéticos son como los asistentes sociales, pero de genética. Entonces, esa es la parte que quiero que entiendan los médicos genetistas, que a veces me dicen, tengo tanto trabajo, ¿cómo hago? Y si para eso estamos las asesoras, para trabajar en equipo y ayudarlos con toda la carga de trabajo que tienen, incluso al médico especialista, al oncólogo, al cirujano, en los equipos de trabajo. Entonces, integramos ese equipo interdisciplinario. Y actualmente, ¿no es cierto?, antes el asesoramiento genético generalmente lo hacían los genetistas, no existía, no reconocía esta profesión, y cada día más se está requiriendo, hay una necesidad, ¿no es cierto?, aparte de los genetistas y médicos de distintas áreas, en los equipos multidisciplinarios, los profesionales de la salud que toman estos cursos, diplomados en genética y en genómica, como hay médicos que toman los cursos estos o los diplomados, pero generalmente yo creo que lo van a llenar las enfermeras, las matronas, las personas que trabajan, ¿no es cierto?, dentro del equipo para poder asistir, incluso en el laboratorio, si tienen contacto con los pacientes, o capacitando a los médicos. Estos son profesionales que están interesados en tomar, ¿no es cierto?, capacitación. Pero lamentablemente hoy en día, como no tenemos tanta capacitación en asesoramiento genético, hay profesionales de la salud, del laboratorio, de investigación, que lo están haciendo como creen que deben hacerlo. Entonces creo que es el momento de poder profesionalizarlo y de acreditarlo y de establecer las condiciones de calidad mínima para que sepamos quiénes somos y cómo lo estamos haciendo. No existe un proceso regulatorio de la profesión, no hay un magíster similar a los países, ¿no es cierto?, que ya lo tienen hace tiempo. Entonces, por qué necesitamos capacitar a los profesionales? Sabemos que hay, ¿no es cierto?, un mayor acceso y disponibilidad de estas pruebas genéticas y genómicas, que hay profesionales que solicitan muchas pruebas para sus pacientes, muchos más que antes. La educación durante las carreras de medicina varía mucho entre una universidad y otra y no es suficiente. Y estos resultados, ya sabemos, como asesores pueden ser muy complejos, pueden revelar algunos resultados incidentales, pueden ser difíciles de explicar y tienen serias implicaciones. Y los estudios, cada vez, ¿no es cierto?, justo anoche estaba en una cena y me indicaba la chica que se estaba haciendo un estudio directo al consumidor y que después iba a ver los resultados porque tenía muchas alergias. Entonces, interpretar esos resultados para ellos no requiere un profesional médico y a veces los resultados pueden ser muy confusos o mal interpretados. Entonces, como hay pocos genetistas, asesores capacitados con maestría, son muy escasos o no hay. Entonces, en América del Sur solo existe un programa que es en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, pero incluso ahí esos graduados que vienen del área de investigación tienen problemas en encontrar trabajo. Entonces necesitamos programas de capacitación con grado de maestría y proyectos publicaciones que evidencien la utilidad clínica en Latinoamérica. Entonces, este es el diplomado que desarrollamos en el 2022, ya estamos con la segunda versión, y es el primer diplomado que no solamente se concentra en capacitar a los profesionales de la salud en cáncer,
sino también en otras áreas de la salud. A pesar que no hay una necesidad tan grande, pero sí ya he encontrado que hay un nicho en medicina reproductiva de las enfermeras que trabajan en infertilidad con las parejas que vienen para el diagnóstico genético preimplantacional, que necesitan, que ya me han dicho que si vamos a hacer un magíster, entonces sí hay interés en desarrollar un magíster, pero por ahora al menos el diplomado les entrega las herramientas básicas en asesoramiento genético para que ellos que ya están trabajando en su equipo de salud puedan hacerlo, ¿no es cierto?, con los casos menos complejos y derivar a aquellos que sí son complejos, ya sea genética o asesores genéticos acreditados. Y ser parte de, o sea, hoy día de una sociedad profesional latinoamericana de asesoramiento genético me pone muy orgullosa porque esto, ¿no es cierto?, la misión de esta sociedad, que la que estamos todos hoy día presentes, es promover el conocimiento y el acceso al asesoramiento genético en Latinoamérica, ayudar a fomentar la educación, la investigación y las políticas públicas. El objetivo, aparte de educar, abogar, promover el reconocimiento y formar redes, saber quiénes somos, para poder colaborar y para poder apoyar a todos los proveedores de genética y también, ¿no es cierto?, a crear estos intercambios de estudiantes en diferentes países de Latinoamérica. Por otro lado, más adelante, ojalá fomentar estas colaboraciones de investigación que nos hace falta tanto acá en América Latina. Tenemos pocas publicaciones, ¿no es cierto?, con respecto al asesoramiento genético y a la genética misma. Este es el registro, el contacto, así que los invito, que es un trabajo en progreso, se está formando, formar una sociedad nos ayuda a visibilizarnos, a valorar nuestra profesión, y la meta, ¿no es cierto?, del asesoramiento genético es desarrollar estos programas de posgrado, obtener un reconocimiento legal, establecer credenciales de práctica clínica, y cada país en Latinoamérica, ojalá en Sudamérica también, sociedades de asesoramiento genético y genómica. Nosotros en Chile ya comenzamos con la Sociedad Chilena de Asesores Genéticos, ya se han incorporado alrededor de 50, 60 genetistas, investigadores, para poder poner la acreditación y los estándares mínimos de practicar esta profesión. Entonces necesitamos colaborar y participar con sociedades, asesores nacionales e internacionales, también con el Trans Alliance y también con SPLAGEN. Todos los involucrados que estamos interesados en practicar el asesoramiento genético como se debe, ¿no es cierto?, necesitamos hacer el esfuerzo y interaccionar con el trabajo para brindar, ¿no es cierto?, una atención de calidad a nuestros pacientes y a las familias. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy buena presentación. Tenemos unas preguntas en el chat, no sé si tú las puedes ver. A ver, estas preguntas y respuestas. Ya, estoy leyendo la de Katy Pialos. La leo. Dada la inequidad de servicios médicos en muchos países en Latinoamérica, ¿qué rol puede tener realmente el asesoramiento de pruebas genéticas? Ya, ella comenta, por ejemplo, cuando hablamos del uso de la genética para la detección temprana y prevención, sirve saber uno que tiene mayor riesgo de un cáncer si no puede acceder a los métodos de detección temprana o cirugías preventivas. Proveer más pruebas genéticas no va a aumentar la desigualdad, solo servir a los que tienen medios para la obtención de la información. Excelente, excelente comentario, Katy, porque en realidad ese es el problema que tenemos, que en los hospitales identifican a pacientes que tienen alto riesgo y no les ofrecen nada porque el sistema público no cubre no cubre las mamografías antes de tiempo, no hay como recursos para esas pacientes para que tomen las medidas. Ahora, yo cuando comencé acá estaba con un proyecto de investigación en cáncer y también me pasaba lo mismo, que no identifica una paciente
que era portadora de BRCA1, y ella no podía acceder al mismo hospital porque vivía en otra localidad y ese hospital no le reconoció el resultado. Y al final, ¿no es cierto?, fue tarde, pero fue tarde para ella. Pero creo que está cambiando, eso fue hace como 10 años atrás y ahora, hoy en día, están reconociendo la necesidad y ya hay una nueva ley de cáncer en Chile que obliga a todos los profesionales de la salud a proveer asesoramiento genético. Ahora, ¿cuál es el problema? Es el ofrecer el estudio a esas pacientes que identifican con alto riesgo. Y eso están viendo cómo aquellas pacientes que están afectadas con cáncer en el sistema de salud público cubrir el estudio genético. Entonces creo que no se va a minorizar la desigualdad, pero sí paso a paso podemos ir haciendo, ¿no es cierto?, al menos con las pacientes afectadas en cáncer, cubrir el estudio y ver después las familiares. Pero no es una cosa que se va a solucionar de un día a otro. Pero sí creo que capacitando a los profesionales de la salud de alguna manera les pueden, ¿no es cierto?, hacer una vigilancia, y en los hospitales se ofrecen las mamografías y tratar de al menos informar. Ahora, yo tuve una paciente en el sistema público que me dijo, yo prefiero saber que no me digan, porque al menos si se voy a hacer lo imposible por hacer algo por mí y por mi familia. Y eso es lo que hacen acá. Prefieren saber y no quedarse callados. No sé si se respondió un poco. Es muy complejo, pero que creo que para cada país, ¿cierto?, ve la manera de solucionar esos problemas. Y la prevención está poco desarrollada. Y después Daniela dice, según su experiencia, las leyes de protección contra la discriminación son comunes en muchos de los países de Latinoamérica. Hay muy pocas leyes, hay una ley general en Chile, por lo menos, del derecho y el derecho y deber del paciente, y también la ley de discriminación laboral, que está prohibido discriminar laboralmente a un individuo por sus resultados de genética, en todos los años que llevo no he visto nadie que ha tenido un problema sobre los seguros de salud por la parte de resultados de genética. Solamente en la parte laboral sí, por eso salió la ley. Y creo que las ISAPRES, que son el seguro privado, prefieren ahora saber que la paciente tiene un mayor riesgo para cubrir el estudio genético de alguna manera, para que no vuelva otro cáncer porque el tratamiento es más caro. Se están dando cuenta que es mejor prevenir. Ya. Yo lo que pienso generalmente, lo que pienso es que la capacitación de todos los profesionales en esta área está muy retrasada y necesitamos, ¿no es cierto?, capacitar a los profesionales en genética y en genómica, desde la carrera de medicina y en todas las otras carreras de la salud, porque ustedes ya saben, la genética y la genómica, los estudios están siendo solicitados por cualquier profesional en estos momentos y en todas las áreas. Y cáncer es una de las más, digamos, necesarias porque es lo que más están solicitando los estudios, y en medicina reproductiva porque prefieren hacerse acá la gente que puede el diagnóstico genético preimplantacional que el diagnóstico prenatal. A ver. Algo que vale la pena tener en cuenta es la falta de protecciones contra la discriminación genética. Exactamente. No hay ley específica en Latinoamérica, al menos, para esta protección. Y aquí Claudia Gonzaga dice, ¿cuáles son las principales limitantes para iniciar programas acreditados de maestría en asesoramiento genético en países? Por cierto, México también. Sí, México, absolutamente, Centroamérica.
Gracias por recordarnos, México. En realidad, la limitante es las universidades no ven que sea un nicho grande como para que muchos estudiantes hagan un magíster y la retribución. Ese es el motivo que yo no puedo hacer el magíster, por lo menos en mi universidad, que todavía no ven la capacidad laboral de emplear a graduados con maestría como profesionales de la salud, si no es que pertenecen a un equipo médico. La maestría no es reconocida como una profesión y creo que esa es la principal, pienso yo, ¿no? Que es la principal limitante de crear la maestría. Y lo otro es que otras profesiones prefieren, ¿no es cierto? A veces los genetistas, a pesar de que yo conozco genetistas que apoyan mucho el asesoramiento genético, pero a lo mejor somos competencia o esa es mi creencia. Que es, bueno, creo yo. No sé si alguien quiere leer las otras preguntas o sigo yo. Sigues tú, Sonia, o al menos que quieras que yo te Ya. las lea. Ya. Y esta es de Stephanie, que dice, en ASCO conocí a una genetista en la Ciudad de México que mencionó que había visto a compañías de seguro negar cobertura de tratamiento de cáncer a una mujer que tenía una mutación BRCA. No sé en qué país fue ese, pero en realidad acá las pacientes que tienen BRCA a lo mejor hacen una diferencia si la paciente está afectada con cáncer o es sana. Si está afectada con cáncer, no quieren que vuelva otro cáncer y a esa paciente sí la van a tratar de alguna manera. A lo mejor no van a cubrir alguna cirugía de prevención, pero generalmente ya están conociendo, ¿no es cierto?, toda esta evidencia. Lo que temen es que todas las mujeres quieran hacerse estudios genéticos y no tienen los recursos para cubrir. Y lamentablemente en Chile ahora tenemos una crisis sanitaria y con los seguros están tratando de cambiar el sistema de seguro público a uno social en vez de tener uno privado y uno público. Así que estamos todos en una incertidumbre con las coberturas de seguro. Países siempre es una incertidumbre en los países de Latinoamérica, pero nunca he escuchado a una mujer que tenga una mutación, al menos en mi práctica, y que la hayan discriminado por eso. No sé en qué la compañía de seguro. Sí. Dice Estefanía que eso fue en México. Ya. Yo te puedo leer la siguiente pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo toman los profesionales, médicos, enfermeras, etcétera, en el área de la salud, entrenamiento en AG? ¿Lo ven esencial? Exactamente. Los que toman los cursos y hacen los diplomados lo ven muy importante y lo ven parte de su profesión y agradecen muchísimo obtener la capacitación e incluso solicitan un magíster porque les parece muy poco. Y en realidad un diplomado no hacen la práctica supervisada. Sería muy bueno tener un magíster que puedan hacer prácticas afuera y volver, ¿no es cierto?, con esa experiencia. Por eso es importante hacer estas sociedades de intercambio, porque así ven la experiencia de afuera y lo pueden incorporar en su propia práctica laboral. Yo les aclaro con el diplomado que no van a ser asesores genéticos, pero al menos van a tener unas herramientas básicas y van a ser enfermeras, médicos con una capacitación en asesoramiento genético, que les va a dar, ¿no es cierto?, alguna más capacidad de lidiar con los pacientes del día a día, y aquellos pacientes complejos los pueden derivar, ya sea genetistas o asesores acreditados que ya lo están haciendo de manera particular. Si hay alguna otra pregunta, tenemos más tiempo. Parece que ya. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario? Esto es un camino, ¿no es cierto?, largo por recorrer. Yo llevo ya casi 20 años y veo el progreso y que al menos, ¿no es cierto?, están mucho más interesados en capacitarse en asesoramiento, se están dando cuenta que hay ramificaciones más ahora que quieren empezar a hacer estos paneles porque
Aquí ofrecen para estudios, ¿no es cierto?, de cáncer los paneles más grandes porque no saben cuándo van a volver a ver los pacientes. Y en esos paneles grandes salen todas estas variantes inciertas o algún gen que no esperaban que saliera positivo. Y nuestra población no está tan estudiada como la caucásica o la europea. Entonces tenemos quizás resultados que hacen estudios más de investigación para saber qué es lo que nos predispone a enfermedades y hacer estos riesgos poligenéticos que se están aplicando, por ejemplo, ahora en cáncer de mama, pero que no sabemos si se van a aplicar mucho en nuestra población, que a lo mejor tienen otras variantes que nos predisponen. Por lo tanto, están viendo que hay necesidad de aportar más información sobre nuestra población. Muchísimas gracias, Sonia. Entonces, esto concluye el seminario web de hoy. En nombre del Comité de Educación de Splagen, quiero agradecerles a todos por asistir a este seminario web y muchas gracias a Sonia por compartir sus historias y experiencias. La grabación del seminario se publicará en YouTube dentro de 48 horas. También les quiero decir a todos que el próximo seminario será el 11 de octubre y mandaremos más información sobre la siguiente presentación y cómo registrarse en nuestro boletín y nuestras redes sociales. Entonces, muchísimas gracias a todos.